trayecto que su huella dejara, es el rumbo. Bueno, continuamos con este rumbo de la mañana y el bloque de comentarios y vamos a escuchar de inmediato a Eduarda Andújar. Muchas gracias, Elvin, y muchas gracias a toda la gente que mantiene su sintonía con nosotros a esta hora, las 9:34 a.m. Miren, la semana pasada, a propósito de la manifestación cultural foránea que se dio en muchos lugares de nuestro país, sobre todo donde hay, pues, ingenios azucareros y ese tipo de cosas que se denomina o la conocemos como gagá, pero que es rará. Me preocupó el hecho de que incluso diarios nacionales titularan que es la manifestación cultural que une a nuestros pueblos y que es la manifestación cultural propia de las raíces de nuestros pueblos. Estos diarios nacionales tomaron estas informaciones de otros diarios internacionales como CNN, como France 24, como El País de España, y fue alarmante para mí que se titulara el gagá como una manifestación de la cultura dominicana, del folclore dominicano, porque el gagá no es dominicano. Y no es dominicano no porque yo entienda que es, porque yo sea xenófoba o porque aquí en la República Dominicana hay racismo o hay un rechazo o una intolerancia a las manifestaciones culturales de otros pueblos. No es eso. El tema es que esa creencia que nos quieren a la mala, por decirlo de alguna forma bonita, hacer creer y repetirlo desde fuerzas foráneas, extranjeras, potencias foráneas, de que nosotros somos lo mismo, es falso. Esa no es una expresión de nuestra cultura ni del folclore, porque incluso tiene raíces totalmente diferenciadas a nuestras raíces. El gagá es justamente un cántico al dios del vudú. Se desprende del vudú, que es la religión de Haití, y es para apaciguar a los espíritus. Y proviene de dos aseveraciones o de dos palabras, de la palabra africana, que significa Dios o espíritu, y por eso es un baile y una fiesta para apaciguar a los espíritus de su religión, que es el vudú, o de la voz francesa, que es Budox, que quiere decir hechicero negro. Nada tiene que ver con la República Dominicana. Nada tiene que ver. Vi incluso personas hablar de que el gagá es lo mismo palo, o la fiesta de atabales o palos. No es lo mismo, porque los palos o atabales son una tradición española que glorifica a los santos españoles, a los mártires españoles, y que se hace en conmemoración de los santos patronos de los pueblos. Por eso hay ritmos de atabales y palos diferentes en las diferentes regiones del país. No quieran confundir, no quieran decir que es lo mismo. Yo leía, por ejemplo, a la directora de exhibiciones del File Museo, que es un museo en Londres, decir, es experta en el tema de la religión del vudú, y decía, es una religión que está siendo mal interpretada. Sí utilizan muñecas, sí utilizan sus bailes, pero es para conectarse y comunicarse con su Dios. Es para apaciguar a sus espíritus. Es algo natural, es propio incluso de tribus de África Occidental, como Togo o Nigeria, pero no es dominicano. Lo nuestro es el merengue, la bachata, el carnaval, el cambiche,
las fiestas de palos y atabales, que ya expliqué cuál es la diferencia y que tienen raíces totalmente divorciadas. Entonces, ¿por qué la insistencia de la prensa internacional en decir que es lo mismo? ¿Por qué la insistencia de los organismos internacionales de decir que es propio de nuestro folclore y de nuestra cultura? ¿Por qué la insistencia también de grupos dominicanos de decir que es propio de nuestra cultura? Aquí, en un periódico nacional, y se los voy a hacer referencia tácitamente lo que decía este periódico nacional, dice, para que sepan tácitamente de dónde viene: tengo recuerdos. Esto es un periódico, vamos a ver, de este mes del 16 de abril. Esto es un testimonio de un dominicano que habla. Tengo recuerdos de cuando vinieron los braceros a picar caña, dice A.F. José de la Cruz Coco, quien dice tener 35 años de sus 60 años trabajando para darle continuidad a la tradición del gagá en Mata Mamón, vecina de Santo Domingo. Creó el gagá aquí un brujo que le decían Chalé y murió, entonces yo seguí esa tradición del batey. Entonces, ¿eso es una tradición dominicana? No. Eso es propio de asentamientos haitianos que habían en la República Dominicana y que es una expresión cultural, muy bien, pero no es nuestra. ¿Por qué querer hacer creer que es nuestra? ¿Por qué querer confundir a la sociedad dominicana, a los jóvenes dominicanos, con cosas que no son nuestras? Entonces yo creo que ahora el Ministerio de Cultura, con todas estas cosas que uno está viendo, yo creo que tiene que hacer un mejor trabajo en torno a la difusión de lo que tiene que ver con nuestro folclore, con nuestras cosas autóctonas, como la mangulina, que se me escapó también decirlo ahorita. Eso sí es nuestro, eso sí es dominicano. Eso es como decir que la República Dominicana no se come arroz, habichuela y carne. Eso es lo que nos están diciendo. Es como decir que la República Dominicana, la comida típica es la pizza, y no lo es. Entonces, ¿por qué hay que aceptarlo? ¿Y por qué hay que callarse ante eso? ¿Y por qué si tú dices que no es algo propio nuestro, entonces tú eres racista? Y entonces tú rechazas a los extranjeros. No, lo que pasa es que no es aceptable que nos digan que eso es propio de nuestra cultura cuando no lo es. Y concluyo diciendo que el gagá no es dominicano, no lo es, y no tampoco nos lo pueden imponer.